versículo 18 decía el apóstol Pablo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amigo y amiga, una vez más damos gracias por darnos este privilegio. Y dice su palabra eternamente: dad gracias a Dios en todo y por todo. Pero el apóstol Pablo decía, y comenzaba con un gran ruego, hermanos, decía, que os améis unos a otros, que sirváis unos a otros. Y sobre todas estas cosas, decía él, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amigo, cuando nosotros hablamos de un milagro, yo debo de entender cuál es ese mayor milagro. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la faz de la tierra, hizo más de 40 milagros. Y el primer milagro que se desarrolló fue en las bodas de Caná, que convirtió el agua en vino. También podemos ver que hombres y mujeres eran sanados. Amigo y amiga, ¿cuál es el milagro que tú estás esperando de Dios? Pero hoy quiero hablarte del mayor milagro. Yo entiendo a la luz de la palabra que los milagros se daban y surgían de acuerdo a las necesidades que en ese entonces la persona vivía. Amigo, conozco la historia de 10 leprosos, que lo menciona la palabra del Señor. Y dice la palabra que estos 10 leprosos se dieron cuenta que iba Jesús de Nazaret. Iba pasando y ellos alcanzaron al maestro y fueron sanados los 10. Una enfermedad en la piel que era incurable. Una enfermedad que no había salida alguna. Y que en los tiempos de los judíos, alguien que se fuera encontrado con lepra en la piel, tenía que estar en un lugar, retirados, apartados, porque eran considerados inmundos, sucios. Y si los encontraban, los mataban a pedradas. Gracias a Dios que hoy en día en nuestra sociedad no nos encontramos así. Pero vinieron 10 leprosos ante el maestro. Y los 10, Jesús los sanó. Y Jesús les dijo que su fe los había salvado, que su fe los había sanado. Pero cuenta la historia que los 10 se fueron, pero que de estos 10, solo uno regresó a ser agradecido. Amigo, para ellos era un milagro ser sanados de su piel. ¿Por qué razón? Porque sabían el contexto social en que vivían y la dificultad que tenían en su carne misma. Pero sin embargo, Dios los sanó y Dios hizo un milagro en ellos. Pero ¿sabe? Está bien, hay milagros y muchos milagros, pero el mayor milagro que tú y yo podemos entender y recibir es la vida eterna. Uno de los leprosos llegó a donde Jesús y le dijo: aquí estoy, vengo agradecido contigo, voy a servirte, voy a entregar mi vida a ti, porque ese es el mejor milagro. Amigo, yo he visto, mis ojos han visto cómo Dios ha obrado en la vida de muchas personas, sanándolos de enfermedades incurables. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema no es tanto el milagro, sino en el corazón del hombre. No valorar y entender que el reino de Dios se ha acercado. No valorar y entender que el reino de Dios está aquí con nosotros y que Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a morir en la cruz, y que debemos de servirle, y que debemos de honrarle, que debemos de adorarle. Muchas personas seguían a Jesús por un milagro, pero solo querían algo para su vida misma. Y ¿sabes? Dios lo hace porque Dios es bueno, Dios es grande en amor y en misericordia. Pero el Señor decía en su palabra: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perdiere su alma? Lo más importante y lo que más anhela Dios es que tu alma y mi alma sean salvas de una condenación eterna. Amigo, aquel leproso llegó a Jesús y le dijo: aquí estoy, y te seguiré y te serviré. Y fue agradecido. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 18 de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, no se equivocó al exhortarnos y al decirnos: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes que este mismo hombre que escribió esta palabra, él estaba enfermo en su estómago, de su estómago, y él oró por 3 veces a Dios y no pudo ser curado? Y Dios le dijo: Pablo, bástate con mi gracia. Amigo y amiga, lo más importante que tú y yo podemos tener es la gracia, el favor de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios. El mejor milagro que tú y el mayor milagro que tú y yo podemos tener es la vida eterna, una sanidad del alma, una sanidad interior. Yo me he encontrado con muchas personas que se examinan en diferentes laboratorios y siempre siguen enfermos o enfermas, pero no hayan nada en los exámenes, porque ese es un problema del alma. Amigo y amiga, Dios quiere que tú entregues tu vida a Él y que recibas el mayor milagro sobre la faz de la tierra, que es la vida eterna. ¿De qué sirviese de tu vida y de tu alma que Dios te sane? O que Dios te dé algo que tú le estás pidiendo, pero va a ser para perdición de tu vida, de tu familia, de tu paz, de tu amor, de tu bondad. El mayor regalo que el hombre puede tener es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hoy te lo presento porque un día Él llegó a mi vida y pude entender y comprender que el mejor regalo y el mayor milagro es Jesús en nuestra vida. Amigo, un milagro va a depender del contexto y la circunstancia. Alguien que esté padeciendo una enfermedad grave, que hasta los médicos ya lo hayan desahuciado, para él un milagro sería una salud, una restauración en sus células, en sus tejidos, una sanidad milagrosa de un cáncer. Pero sabe, ese es el milagro para esa persona y que sé que no es fácil. Pero tú y yo tenemos un gran milagro, que es la vida, que estamos con salud, que estamos caminando. ¿Qué milagro estás esperando? ¿Qué milagro estás buscando? Si con el hecho de despertar en esta hermosa mañana, disfrutar tus hijos, disfrutar ese sustento, ese abrigo, tu familia, tu trabajo, ese es un milagro. Yo he conocido que muchas personas hoy en día están clamando, pidiéndole a Dios por un milagro porque no tienen un trabajo, un salario digno, y tú y yo lo ganamos. Tenemos que estar agradecidos con Dios. Y termino con esto, amigo y amiga. Jovencito que estás estudiando, es un milagro que tú tengas la oportunidad de estudiar cuando muchos niños no lo tienen. Por eso Pablo decía: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Amigo y amiga, este hermoso día es un gran milagro y es un milagro. Pero el mayor milagro de todos es que entreguemos nuestra vida a Jesús, el Hijo de Dios. Aquí solamente somos peregrinos y extranjeros. De nada sirve ganar todo el mundo, tener muchas cosas, pero si nuestra alma se pierde. El mayor milagro de todos es Jesús, Jesús, el Hijo de Dios. Yo quiero orar por tu vida en esta hermosa mañana ahí donde te encuentras. Acompáñame con esta oración y di: Señor Jesús, gracias por el milagro de la vida. Gracias por darme el privilegio y la oportunidad de estar con mi familia, de tener un trabajo, de poder disfrutar ese sustento y ese abrigo, de estar completo. Y si hay enfermedades, pues también gracias, oh Dios. Pero hoy quiero tener el mayor milagro, que es la vida eterna. Hoy reconozco que soy pecador o pecadora, y hoy te entrego mi vida a ti, y le recibo como el Hijo de Dios, como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi vida y cambia mi pensamiento y mi corazón. Quiero ser un hombre nuevo, una mujer diferente. Quiero ser un hijo diferente. Quiero honrarte. Lléname de tu espíritu y guíame cada día. Y gracias por el milagro de la vida, pero sobre todo por el mayor milagro, la vida eterna. Gracias por amarme y perdonarme. Amén y amén. Amigo y amiga, recuerda esto. Habrá muchos milagros sobre la faz de la tierra y Dios es un Dios de milagros. Pero el mayor milagro es tener la vida eterna. Acerquémonos a Jesús. Él te ayudará a través de tu Espíritu Santo. Él traerá consuelo a tu vida. Él traerá bondad y paz a tu corazón. Así que, amigo, una vez más, gracias por sintonizarnos a través de este medio.
a través de las diferentes plataformas y siempre recordarte que le puedas dar like y que puedas sobre todo compartir. Alguien, un amigo o una amiga que esté pasando momentos difíciles, puede hacer que hoy esté esperando el mayor milagro. Jesús decía, y con esto cierro, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Lo más importante, la vida eterna, la salvación, y lo demás Dios lo hace. La sanidad Dios se encarga. Y sé que Dios hará un milagro en tu vida. Dios te bendiga y comparte este bello mensaje a través de las diferentes plataformas. Bendecimos tu vida y seguimos orando por ti.